Estábamos viendo lo que eran funciones multilineales. En particular, nuestro objetivo es trabajar con el producto tensorial. Las funciones multilineales también se conocen como tensores según Hoffman. Entonces, vamos a partir, o recordar, mejor dicho, un poco de lo que estuvimos viendo anteriormente. Las funciones multilineales eran simplemente funciones que al ser aplicadas a tuplas conservaban la linealidad por cada componente. O sea, yo me tenía que enfocar en una sola componente y ver la linealidad en esa componente y el resto quedaba intacto. El resto de las componentes no se tocaba, mirando componente a componente. Esa linealidad tenía que verificarse en cada una de las componentes. Las funciones se toman en productos cartesianos finitos de un módulo. R veces multiplicamos el módulo en producto cartesiano y lo que se obtiene entonces es el dominio de este tipo de funciones. Se llaman funciones o formas multilineales de orden R y acá hay están todas las expresiones que se utilizan para hablar de este tipo de objetos matemáticos que verifican esas propiedades. Hay que recordar que Hoffman también la simboliza como M a la R de B, la familia de todas estas formas multilineales o de R tensores. Eso por un lado. Había muchas propiedades que hablaban de la linealidad, más que nada, y también de combinaciones lineales de las componentes, o qué es lo que hago combinando escalares con otros vectores dentro de B en cada componente, cuál es el resultado que se obtiene del otro lado. Propiedades que nos sirven para poder demostrar algunas cosas, sobre todo nuestro objetivo es hablar de una nueva función que es producto tensorial. Entonces estas funciones tienden a obtener nuevas propiedades de esta nueva operación que se va a definir más adelante. También tenemos como dato interesante o corolario de estas propiedades, obtenemos estas propiedades que vemos acá abajo. Estas son de corolarios de las que vienen de esta diapositiva anterior. Y con estas que están acá abajo, nosotras podemos mostrar que esta estructura es un módulo. O sea que verifica los 10 axiomas de espacio vectorial con la salvedad de que acá el K es un anillo conmutativo con unidad porque es un módulo. El B es módulo, por lo tanto el K es un anillo conmutativo con unidad. Eso por otro lado. Y ahora empezamos a ver propiedades de casos particulares de este tipo de funciones. Cuando el R sea igual a 1, ese R sea igual a 1, lo que vamos a tener es un tensor de orden 1. O sea que el único requisito para esta expresión es que la función pertenezca a este conjunto. Primera propiedad que salta a la vista es que esta familia de tensores de orden 1 coincide con el dual del módulo, el dual de B, donde recordemos que el dual se definía de esta manera. Tenía estructura de módulo, el B estrella, cuando el B, o sea, lo que está estrellado es un módulo, B estrella es un módulo. Por lo tanto, esto va a ser un módulo, cosa que coincide con esta diapositiva. Acá lo que me interesa más que nada es la igualdad. También teníamos que si tomábamos R funciones, una cantidad finita de tensores de orden n, podíamos construir una nueva función que iba a tener dominio en B a la R, la misma cantidad de tensores que tome. Y acá, en este dominio, lo que tengo son tuplas de R componentes. Entonces, cuando le aplique el L a esas tuplas, las voy a mandar al producto que está en el anillo K. Ahí está ese producto, ese punto. Es un producto que es la operación que se define en K, en el anillo. El producto entonces en el anillo de cada tensor aplicado a cada componente.
Acá, si yo decido poner F1 en primer lugar, F1 se tiene que aplicar a la primera componente. Y lo mismo va a ocurrir con las otras componentes, o sea, se van aplicando de esta manera. Esta función va a tener la propiedad de ser una función multilineal de orden R, o sea, un R tensor, un tensor de orden R sería. Todas esas expresiones para decir que el L pertenece a ese conjunto. Por lo tanto, esta función va a verificar todas estas propiedades que estaban en esta diapositiva, que es la número 5. Ahora rescatamos propiedades o especificamos propiedades cuando el tensor es de orden 2. Este tipo de tensores también se llaman formas bilineales. Acá el R es 2. Esa es lo único que debe cumplir para ser un tensor de orden 2, que sea el R igual a 2. Recordemos que acá adentro están las funciones multilineales, ahí está la definición, funciones multilineales. Cuando el R es igual a 2, tiene sentido ya cambiar la palabra o el prefijo multi por bilineal. Bueno, después tenemos entre las propiedades importantes, que esta no es exclusividad de los tensores de orden 2, solamente acá la escribo porque me da un poco más de entendimiento de qué es lo que dice esa propiedad. Esta propiedad dice, usted toma un tensor de orden 2, considere una base del módulo, o si tiene base el módulo, significa que es un módulo libre, con n generadores en este caso. Eso fue lo que vimos en las clases de módulos. En los videos de módulos están esa parte de los nombres de módulo libre, módulo con n generadores. Bueno, tengo una base del módulo y voy a tomar un par ordenado que obviamente va a pertenecer al dominio de la L. Entonces, cuando le aplique el L a este par ordenado, yo a esta fórmula de la L la puedo expresar por esta fórmula que está de este otro lado, con esta sumatoria. En esta sumatoria aparecen las funciones de coordenadas de x1 y las funciones de coordenadas aplicadas a la segunda componente de la tupla que me estoy tomando en este lugar. Y esto también va a estar multiplicado por la función, la L original, aplicado a todas las combinaciones de pares ordenados que pueda formar con los vectores de la base. O sea que no necesito conocer la descripción del L en cada punto de su dominio, solo en los vectores de la base. En realidad en los pares ordenados combinados. Las rho sub j de x1 que aparece acá significa que es la coordenada xj de este vector que estoy poniendo en la primera componente. Acá es la coordenada késima del segundo vector que pongo en este par ordenado. Calculo todos los productos y después sumo todos los productos de todas las combinaciones posibles que pueda hacer con los índices J y K que varían de 1 a n, recordando que n es la cantidad de componentes de la base. O sea, nada tiene que ver este R que ya salió fuera de escena porque tiene un número 2, pero lo recalco porque por ahí se confunde uno porque tienen tantos subíndices, tantos naturales en este contexto que es importante aclarar que hay que tener cuidado. Este se transformó en 2 y desapareció. Ahora lo que me queda entonces es la cantidad de componentes de la base, que es n. Esta fórmula también me sirve para expresar otro tipo de funcionales multilineales cuando el R es distinto de 2. Por ejemplo, si es 3, si es 4, y bueno, haré combinaciones de todas las componentes. Si R es 4, si el R es 4, acá voy a tener multiplicando 4 veces las rho a cada una de las componentes, porque voy a tener 4 componentes de este otro lado.
Entonces 4 ρ con sus índices distintos. Y acá voy a tener una componente, voy a tener tuplas de 4 componentes, donde voy a tener que hacer las combinaciones de todos los subíndices. Todavía encima son combinaciones con repetición las que vienen en ese lugar, o lo que yo tengo que considerar para armar los productos. O sea que esta suma va a tener términos, una cantidad de términos importantes si el n, perdón, sí, si el n, porque varía según el n vaya haciéndose cada vez más grandecito, entonces la suma va a ser grandecita también. No hablo del resultado, sino hablo de la cantidad de términos. Una cantidad interesante de términos para poder sumar. Entonces uno dirá, a ver, ¿para qué esta fórmula? Porque recordemos, a ver, la L yo la estoy tomando como que es una función. La L tiene una definición previa, tiene una fórmula previa. Entonces, si tiene una fórmula previa, vaya a saber qué fórmula tiene, que quizás es mucho más simple. La pregunta es ¿para qué esta cosa? Y porque es más que nada teórico. Me permite concentrarme solamente en una cantidad finita de vectores y de alguna manera hacer desaparecer las componentes que están acá. Lo que me interesa es la función aplicada a los pares que arme con los elementos de la base. Eso es básicamente la idea. Es algo teórico que me sirve para demostrar. Hoffman lo utiliza para demostrar un ejercicio de base que es, la verdad, larguísimo. No es difícil, siempre y cuando uno vaya poniendo sobre la mesa qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Y a su vez qué hay detrás de cada una de estas definiciones y las propiedades que hay dentro de las funciones coordenadas, por ejemplo, dentro de las propiedades que hemos visto o que estuvimos charlando en videos pasados de las funciones multilineales. O sea, hay que tener presente todo y mover todo lo que se ha visto para poder lograr la demostración de lo que Hoffman aplica. Esta demostración es facilísima. De por qué la L es igual a esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque si el x1 pertenece a B, B a x1 lo puedo expresar como una combinación lineal de todos los vectores de esta base. Entonces, y la combinación lineal va a ser igual a la sumatoria, a la primera sumatoria con j de 1 hasta n de ρ sub j aplicado a x1 multiplicado por cada uno de estos vectores. Entonces, cuando yo venga, aplique L a x1, x2, digo después, esto va a ser igual a L aplicado a x1, lo cambio por esa sumatoria, por esa combinación lineal. Y como es lineal en la primera componente, saco la suma afuera, ahí aparece esta suma, y saco los escalares de esa combinación lineal, que en este caso sería ρ sub j de x1. Esos serían los lambdas de la combinación lineal. Entonces ahí ya tengo eso primero. Y después hago lo mismo con x2. x2 también está en D. Por lo tanto, x2 lo puedo expresar como una combinación lineal de estos vectores y la combinación lineal tiene a los escalares ρ sub k x2 multiplicado por cada uno de estos dos vectores. Y el k va a variar de 1 a n. Entonces, en x2 voy a tener una sumatoria. Y la sumatoria entonces la puedo sacar afuera porque la L es lineal en la segunda componente. Por eso saco la sumatoria afuera, saco los escalares afuera en esa componente que son estos de acá. Y me quedarían multiplicados por esto de acá. ¿Bien? O sea, es nada más que seguir la corriente y tener en cuenta la definición de las funciones multilineales. No tan solo las definiciones, sino las propiedades. Sobre todo esta propiedad de acá. Porque voy a tener, en lugar ahí, voy a tener una sumatoria que era la combinación lineal por estar en la base. Y esto sale afuera. ¿Sí? Me quedaría esa manera y las otras componentes me quedan intactas, mientras que ahí se reemplazó por los vectores que aparecían en la combinación lineal.
sea, esta demostración es muy sencilla. Lo que es complicado es demostrar en qué se utiliza esto, que es hallar una base para este conjunto de acá. Y no con el R igual a, bueno, en ese caso era para R igual a 2. Pero cuando uno lo generaliza, yo puedo hallar una base de este conjunto, de cualquier R que yo tome en ese lugar. Entonces, la idea va a ser encontrar una base de este módulo, con eso que hace Hoffman, con esa construcción que se manda a partir de esta sumatoria. Obviamente extendida o generalizada para R natural, para cualquier R natural. Yo acá simplemente le he escrito porque es de una manera cómoda de escribir. Aparte, nosotros vamos a volver otra vez con este tema más adelante, cuando estudiamos en específico las formas bilineales, porque hay mucho para decir de esto. Yo acá estoy adelantando simplemente algunas cositas como para tenerlas en cuenta. Esta es la parte general. Después nos vamos a adentrar con otras cosas más sofisticadas, si se quiere, de los tensores de orden 2. Otra de las propiedades es esta de acá, que acá se comete un abuso del lenguaje porque no se obtiene un elemento del codominio en esta función. Acá lo que se va a obtener, esta cuenta me va a dar un elemento de k elevado a la 1 por 1. O sea que esa cosa de ahí es una matriz con coeficientes en k que tiene una fila y una columna. Eso es lo que yo obtengo. Ahora, yo puedo construir una función que vaya de acá directamente acá, definida como, llamémosle, por ejemplo, por ahí se me acaban las letras, llamémosle alfa a esta función. La alfa aplicada a un elemento de k elevado a la 1 por 1, o sea, el conjunto de matrices de orden 1 por 1 va a ser, tengo que aplicar alfa a un elemento de acá. O sea que acá voy a tener una matriz de orden 1 por 1. Quedó corto el paréntesis. Y acá llamémosle a los elementos de esta matriz A y J. Recordemos que estos simbolizaban las matrices, acá sin corchete, con corchete lo podemos poner, paréntesis, perdón. El I varía de 1 hasta el elemento que dice acá. O sea que acá voy a tener nada más que vale 1. El J también. Entonces acá dentro de esta matriz, hay un solo elemento de K. Un solo elemento de K vamos a tener aquí. Entonces la alfa, para que vaya acá, ¿qué es lo que va a mandarla? Y al elemento que está ahí adentro de la matriz, donde su índice I vale 1 y el J también vale 1. O sea que a la matriz la voy a mandar al único elemento que tiene dicha matriz. Entonces, yo hago la combinación, la composición entre primero aplico esta función L, que va de 1 de este conjunto, que ya lo analizo, a 1 por 1, y después la compongo con alfa y ahí obtengo que me va a parar acá. Los libros no hablan de la composición, simplemente dicen, mire, esto que está acá en este renglón es un tensor de orden 2, o sea que acá hacen de cuenta o se imaginan, se hacen los tontos y a esto lo piensan como un número que está en K. Y no hablan de la función esta alfa que yo he definido acá arriba. Son gajes del álgebra lineal, son cositas del álgebra lineal. ¿Qué permite hacer semejante abuso del lenguaje? En realidad no hay mucho abuso del lenguaje. Bueno, sí hay abuso del lenguaje. Esto es un isomorfismo, y si es isomorfismo yo puedo considerar como que es lo mismo esta matriz que este número, este elemento de K o este escalar. Es lo mismo una matriz que un escalar. Es lo que me permite decir el alfa por ser isomorfismo. O sea, cada vez que yo vea una matriz de orden 1 por 1, donde acá adentro esté el A y J, yo a esto lo puedo considerar que es igual a A y J. Pero
siempre se aclara, no en los libros de álgebra justamente, esto es en la teoría de categorías, ahí es donde se explicita que si es isomorfismo se puede poner un signo igual, aunque en realidad hay un isomorfismo acá, ¿bien? O sea, se pueden interpretar como que son el mismo objeto gracias a ese isomorfismo. Por eso la palabra iso, el prefijo iso, que significa de alguna manera réplica, espejo, una cosa de esas significaba. O sea, te estoy dando la parte descriptiva, no en realidad la definición de iso. La cuestión es que gracias a ese isomorfismo yo puedo poner un igual. Por eso acá viene que la L me queda definida de esta manera y se elimina dentro del contexto en forma explícita la existencia de la función alfa que definí acá. Esta función es un tensor de orden 2. Ahora, ¿qué hay dentro del argumento de esta función? Lo que se toman son matrices columnas. La X es una matriz columnas, o sea que tiene n filas y una columna. De ahí el nombre de matriz columna. La Y también es una matriz columna, por eso es que acá se pone el conjunto de matrices columnas elevado al cuadrado porque estoy tomando dos matrices columnas para aplicarle la E. Esta I a la T es la traspuesta de I, o sea que las filas de I las escribo en forma de columna. La matriz A tiene que ser una matriz fija de orden n por n y la X también es una matriz columna, entonces hago el producto, las matrices son compatibles y de ahí obtengo una matriz de orden 1 por 1. Ahora, considerando esta función L, lo que yo puedo hacer también es considerar otro isomorfismo, ya llamémosle beta, que va a ir de K a la N, a ver si estoy bien, no, es K de 1 por 1, a ver, acá tengo que poner Kn y acá me tiene que quedar K a la n por 1, porque tengo que engancharlo con este de acá. Este va a estar al cuadrado, esta es la primera función que voy a aplicar y esta también va a estar al cuadrado. Entonces yo tomo dos tuplas, ahora acá adentro, ahí adentro hay tuplas con n componentes. Tomo una X, que es una tupla, tomo una Y, que es una tupla, las tomo en par ordenado, ¿y dónde las voy a mandar? A otra tupla, pero esta vuelta no las voy a escribir como una tupla, o sea, como una A1 hasta A sub n, porque esta tupla tiene n componentes, la X está acá adentro, así que hay n componentes. El formato de la X, cuando lo veo en el dominio, tiene esta forma, pero cuando lo veo en el codominio, lo voy a mandar a una matriz columna, porque tiene que estar acá. Entonces, las voy a escribir de una manera distinta a las componentes. Ahí estaría, entonces, el X por medio de esta función beta. Lo mismo voy a hacer con la Y, supongamos, bueno, no voy a escribir la tupla de Y, pero va a ser otra matriz. Entonces tengo, la beta me convierte tuplas en matrices columnas. Estoy en este conjunto y ahí puedo aplicarle la L, o sea, hago una composición de L compuesta con beta y lo que obtengo entonces es esto de acá. Acá en realidad no estoy usando esta función, sino estoy usando otra que es la de que manda las coordenadas. Bien, que también está acá. La beta esta se va a definir de esta manera. La beta aplicado al X, a la tupla, y al Y, tiene como fórmula, no está tan fácil y tan sencillita, sino, o si no la sigo acá. Esto que está acá, esa columna, si la X es igual a esta tupla, esta columna son las coordenadas de X en la base C, que está formada por unas y ceros. O sea que acá yo puedo seguirla y esto se va a transformar
o lo puedo denotar de esta manera para hablar solamente de X y no tener que recurrir a las componentes. Así es la onda de esta función. La cuestión es que, a ver, la I me va a mandar en una composición de esta beta compuesta, o de la L compuesta con beta, que me va a mandar a una función como esta, donde cada columna ahora van a ser las coordenadas de X en la base C, porque esto es la columna de las coordenadas de la tupla X en la base C, donde la C es la base formada por tuplas, a ver, por componentes, donde cada componente a su vez es otra tupla que está formada por unos ceros. Me interesan estas propiedades, la que más me interesa es esta de acá arriba. Esta otra es cuando la necesite. Vamos a ver cuál es la que tiene mayor uso o cuál es, de acuerdo a las demostraciones que vengan después, cuando trabajemos en forma más específica, formas bilineales, y ahí vamos a relacionarlo con producto interior también. Vamos a ver cuál de los dos formatos, el de arriba o el de abajo, es el que usamos. Generalmente se utiliza el de abajo, este se utiliza. ¿Por qué? Porque puedo hablar de K a la N, donde estas son tuplas, puedo escribirlas de manera horizontal y no como matrices que me ocupan gran cantidad de espacio a lo largo. Bien, las tuplas ocupan a lo ancho, pero si son dos no va a haber drama. Bueno, estas son cosas, propiedades que algo había que decir con respecto a estas propiedades o especificar las propiedades de los tensores de orden 2 para que más o menos se pueda ver hacia dónde va apuntando la cosa. Pero vuelvo a repetir, son herramientas que se utilizan para otras cosas un poco más sofisticadas cuando se trabaje con formas bilineales en específico y se las relacionen, por supuesto, con otros conceptos mucho más complicaditos. Ahora sí, viene producto tensorial. Producto tensorial es esta la presentación que ven acá. Tengo un módulo, parto de un módulo, voy a tomar t números naturales que voy a etiquetar con R sub 1 hasta R sub t. Me interesa el orden que yo les dé a estos números naturales. Una vez dicho eso, voy a tomar funciones multilineales o formas multilineales a las que voy a etiquetar con R mayúscula. Esto es una función con su índice 1 para indicar que el dominio es ese conjunto que está ahí adentro elevado a la R1. O sea que es el producto cartesiano de R1 veces. Ese es el dominio. Y el codominio es K, el K del módulo, el anillo del módulo. Tomo R1 en este conjunto y voy tomando otras funciones más hasta el último número natural, hasta considerar el último número natural. Acordémonos entonces de que estos conjuntos son funciones multilineales sobre B, o sea que ese es su dominio de orden R. El dominio está, BA está elevado a la R. Ese es el dominio, perdón. El dominio es B a la R. Y codominio en K. ¿Qué es producto tensorial? Y una función donde voy a tener este dominio. Ese dominio, ¿cómo lo hago? Al módulo lo elevo a R1. En producto cartesiano lo multiplico por hasta B elevado a ese producto cartesiano, o sea, con ese exponente producto cartesiano. Lo que obtengo entonces es este producto cartesiano de acá, una belleza, porque acá adentro es, primero, vamos a tener T componentes, es lo que yo voy a tomar, y cada componente a su vez va a ser una tupla, dependiendo de los subíndices que haga. Ya vemos un ejemplo concreto. La cuestión es que ahí tengo ese dominio y simplemente todo el lío que yo me tome acá de elemento, lo voy a mandar simplemente a un elemento de K. Esa es la historia. Ahora, ¿cuál es la fórmula de esta función que va a tener como etiqueta esta cosita de acá?
Esa es la etiqueta del producto tensorial. Es el R y se pone un círculo y adentro el símbolo de producto cartesiano. O sea que este símbolo lo encierra en un círculo. Y ahí tiene entonces el símbolo de producto tensorial. El producto tensorial entonces lo que hace es considerar productos cartesianos. Por eso es que lo pone en un círculo a la etiqueta. Y es la etiqueta de Hoffman, en realidad de toda la literatura. Eso no es algo que yo me inventé. Es de Hoffman esa notación. La fórmula de esta función etiquetada de esa forma tan bonita de acá, aplicada a una tupla de t componentes, porque acá tengo, en ese producto cartesiano, tengo t componentes. La función aplicada a esto va a ser R1, o sea, esta aplicado a X1. A X1. ¿Tiene sentido que lo aplique? Y sí, porque R1, si está acá, significa que su dominio es V a la R1. Ese conjunto elevado a la R1. Ese es el dominio de esta función. Y X1 pertenece justamente a este factor que está en el producto cartesiano, que es el dominio de R1. Así que venimos bien, ¿eh? O sea, no es, está bien definida la función, por lo menos en esa parte. Y lo mismo va a ocurrir con todas las otras funciones que tenía listadas en esta parte, aplicada a cada una de las componentes de la tupla que tengo acá en el argumento. Ahora, ¿qué es ese punto? Veamos, R1 aplicado a un elemento de acá, ¿a dónde va a parar? Si estaba acá, su codominio es K. Lo mismo va a ocurrir con el codominio de las otras, siempre es K. Por lo tanto, esto solito está en K. Esto solito está en K y todo lo que está en el medio también está en K. Son elementos de K. Entonces el punto que aparece ahí es el producto que aparece en K. Conclusión, el producto tensorial es simplemente el producto de elementos de K. Eso es el producto tensorial. Para mí es demasiado nombre para esto. Vamos a ver un ejemplo para que vean que efectivamente es demasiado nombre para lo que es. O sea, parece uno, yo me asusto cada vez que escucho producto tensorial, pero la verdad que no es para asustarse. Voy a achicar esto un poco. Definamos primero, al B no voy a considerar nada en particular, simplemente si no, van a salir corriendo, si especifico un conjunto de en B, no lo tomo. Lo que sí voy a especificar es esto de acá. ¿Bien? Sé que tengo que tener un módulo, pero lo que voy a especificar entonces son los R. Eso es lo que yo debo tener acá presente. ¿Qué es, a qué es igual cada R y a qué es igual cada T? Supongamos que T primero es igual a 3. Entonces, ¿qué debo tener? Debo tener un R sub 1 y decir a qué va a ser igual. Debo tener un R sub 2 y decir a qué es igual. Y debo tener un R3 y tengo que decir a qué es igual. Por ejemplo, 2. Le pongamos 3 y le pongamos otro 2 acá. Pueden ser repetidos porque acá no tenían estas son las condiciones para definir la función de producto tensorial. No tienen llaves acá. Si acá hubiesen tenido llaves y hubiese sido acá contenido, entonces ya estaría diciendo que los R tienen que ser distintos. No hay llave, así que los R pueden tomar el mismo valor. Pueden ser incluso hasta todos iguales. Yo voy a tomar eso para poder ejemplificar. Tengo que tomar funciones. A ver, acá la voy a copiar también. Voy a llevar esto como imagen. Para saber qué es lo que tengo que escribir.
Ahí está. Entonces, necesito un R1, una función R1. R1 tiene que estar en M de R1 en B. O sea, no voy a dar la fórmula, simplemente quiero el dominio y codominio para ver cómo lo debería armar. Por el momento la fórmula no la doy. Entonces acá va a ser R1 aplicado pertenece a este conjunto, significa que el dominio es el módulo B elevado a la R1. La voy a escribir como sería y después la voy a reemplazar por los valores que he tomado. Y en el codominio debe estar el cuerpo, perdón, debe estar el anillo K. No especificado a que es igual K, así que me queda de esa manera. Ahora, si yo tengo esto, ¿qué es lo que voy a tener? R1, ¿cuánto valía? 2. Entonces acá voy a tener 2. Bien. Ahora, hacemos lo mismo con R2 y R3. Acá tengo 2. Acá voy a tener R2 aquí en ese exponente. Acá R2 y acá R2, aquí es igual a 3. Entonces acá voy a tener B a la 3. Lo mismo hago con el que sigue, que es R3. Ahí va a aparecer el valor de R3, que en este caso es 2. Listo, ahí tengo las funciones. Armo el producto tensorial de R1. Armo el producto tensorial de R1 con el símbolo este del producto tensorial. Ahora lo multiplico por R2, multiplico por R3. Esta función, el dominio, vamos a poner primero el dominio, ¿qué va a ser? Según la definición de esta función, tiene dominio en el producto cartesiano de los dominios de cada R y en el orden que aparezcan acá. Eso es importante. Si acá puse R1, primero en el producto cartesiano va a venir este, que es el dominio de esta función, multiplicado con producto cartesiano ahora con el dominio de esta otra, que es este conjunto, multiplicado en cartesiano con el dominio de esta función, que es este otro conjunto. Ya tengo armado el dominio. Vamos a ver qué había de codominio. K. Entonces, listo. Pongo K en ese lugar. Y ahora vamos a ver cómo me quedaría armado que apunta a esto. La cuestión es la siguiente. La función aplicado a un elemento del codominio, ¿qué tengo en el codominio? Tengo un producto cartesiano de 3 factores, por lo tanto acá voy a tener una terna. Eso es lo que tengo. Ahora, cada componente de esta terna, el x1 pertenece acá. Por lo tanto, voy a tener, o escribo primero antes de decir qué es lo que es cada uno, escribo que es igual al producto tensorial. El producto tensorial lo único que hace es lo siguiente. Agarra la primera función que está en ese lugar y la va a aplicar a la primera componente que tengo aquí. La va a multiplicar con el producto del anillo, ahora con R2, ese R2 aplicado a la segunda componente de acá. Multiplico R3 aplicado a esa componente de acá. Eso sería la definición del producto tensorial. Lo que quiero ver es el formato de esto. Ahora sí, tomo esta parte y me fijo, x1, si está en b sub 2, ¿qué forma va a tener? Y la de un par ordenado. Entonces acá voy a poner un par ordenado, acá voy a elegir otras letras, sin subíndices A y B, donde el A y el B son elementos de B. x2, ¿dónde está? En B3, o sea que x2 va a ser una terna. Acá van a ver 3 elementos. Le pongamos letras C, D, E. Y por este otro lado
voy a tener en X3 está en B sub 2, así que ahí voy a tener un par ordenado. F, G. Bien, una vez hecho eso, lo que voy a hacer ahora entonces es aplicar esto acá. Y ahí me va a quedar fácilmente esto. Lo reemplazo acá, a la terna la reemplazo acá. Y esto lo reemplazo en este lugar. A priori tengo ese formato. Lo feito está en el dominio. Porque eso es feo. No digamos lo contrario. Eso es feo. Y yo acá estoy tomando cosas concretas, o sea, pares, ternas. Cuando esto es R1 y R1 no tiene un valor, la cosa se convierte fea porque hay que agregarle sus índices a cada letra. Entonces ahí sería feo. Ya vamos a ver un ejemplo cuando le dé a R1 una fórmula, a ver qué es lo que se obtiene. Por ahora me quedo ahí. Bueno, ya vimos entonces el formato a lo que apunta el producto tensorial. La notación es la feíta, más que nada, porque esta cosa de acá, si yo la puedo etiquetar de una manera que pueda contar las cantidades de funciones que hay, la puedo a su vez expresar de esta manera en una forma mucho más compacta, para no hacerla tan larga la expresión a la etiqueta de la función que es producto tensorial. Lo mismo va a pasar con el producto. Si yo al producto puedo etiquetarlo, su índice que están variando en esta expresión, directamente lo puedo escribir con el símbolo del producto. ¿Bien? Y escribo de manera más compacta todo. Eso sería básicamente la notación, y lo feo de esto es la notación más que nada y que tiene un nombre demasiado grande para lo que es. Pero bueno, entiendo de que sea así. Se llama producto tensorial porque justamente estoy multiplicando, no acá, sino acá, estoy multiplicando tensores, porque cada una de estas cosas se llamaba tensores. Por eso recibe el nombre de producto tensorial. La palabra tensores viene de física. Esta función es muy aplicada en investigaciones en el ámbito de la física. No tanto del álgebra lineal, sino en el ámbito de la física. O mejor dicho, se estudia o se ve dentro de el álgebra lineal especificada en el campo de la física. Eso sería básicamente la idea. Bueno, propiedades del producto tensorial. Y la verdad que hay un montón de propiedades, y si estoy hablando de un producto, la idea va a ser, bueno, si hablo de producto, ¿cuáles son las propiedades clásicas? La conmutativa, la asociativa, las distributivas, la existencia del neutro, la existencia de la unidad. Bueno, el neutro es la unidad en el producto, así que o sea, los elementos neutros de una operación, cuando es un producto, se le llama unidad. Entonces, tengo esas 4 propiedades para poder hablar. Las distributivas, acuérdense que se dividen de izquierda a derecha, o sea que tengo 2 distributivas siempre para hablar. La primera que surge es que el producto tensorial no es conmutativo. Vamos a ver un ejemplo, voy a cortar un poco acá. Cuando yo hago R1 con R2 aplicado a un elemento del dominio, me va a quedar esta fórmula. Voy a hacer, si es conmutativo, la idea acá es probar que esto, la conmutativa significa hay que ver si vale esto. Ahí la diapositiva me dice que no vale, pero la idea es ver por qué no vale, qué es lo que está fallando. Tengo que probar esto o analizar esa igualdad. Eso es lo que yo tengo que analizar. Entonces, me fijo, ¿cuál es la definición de esto? Y es una función que tiene... Ahí, Vero, pusiste R3, R2 por R3. Ay, gracias. Si no, no iba a salir. Gracias. Acá tengo la fórmula de estas funciones. Son funciones. Son funciones. Entonces, me acuerdo de la definición de esto. La fórmula es
R1 aplicado a R2, tengo que aplicárselo a un par ordenado. Eso es fácil porque acá si tengo dos tensores, acá tengo que tener dos componentes para aplicar. Y a cada componente la voy a calcular con R1 y R2 con el que corresponde. Acá en esta otra es lo mismo, pero al revés. Acá va a ser 2, acá va a ser 1. O sea, acá la fórmula va a ser 2 y 1. Esta está es el primer factor del producto tensorial. Por lo tanto, este se tiene que aplicar a la primera componente que figura en la tupla. La primera componente es x1, ¿sí? Recordemos que esto es función, entonces acá esto se debe cumplir que para todo elemento que está en el dominio de estas funciones, se debe verificar que la imagen coincida. Eso es lo que yo debo analizar. Analizar esto es equivalente a realizar si se cumple esto. Tomo entonces un x1 y x2 en el dominio, tengo esta fórmula y por acá tengo esta fórmula. Bueno, desde ahí ya sale que no va a ser igual, porque acá tengo x1, x2 y acá los tengo al revés. Esta otra, si yo la analizo, me dice, tome dos tensores de orden R. O sea, tienen la misma cantidad de veces que se multiplica el B como dominio. Tome un S que va a estar con otro dominio B a la S. ¿Puede ser igual? Sí, puede ser igual, pero a priori también puede ser distinto. O sea, es que puede ser de otro orden. Tome un escalar en el anillo. Perfecto, lo tomé. Ahora, haga la cuenta de lambda por R1 más R2. Esta es una suma de funciones y acá tengo un producto de un escalar por una función. Todo eso es una función y que va a ser también un tensor de orden R porque era una de las propiedades que tenían las funciones multilineales. Y ahora haga el producto tensorial con S. Bueno, este producto tensorial va a ser lo mismo que calcular este otro producto tensorial de este otro lado, donde lo que se hace es aplicar distributiva de esto en esta suma. Multiplico lambda por R1 por producto tensorial con S y después hago R2 producto tensorial con S que está ahí. Ahora, cuando haga producto tensorial de esto con el S, el lambda también puedo sacarlo afuera y me queda simplemente el producto tensorial de R1 con S. Es una distributiva a derecha en este caso. Hay una distributiva a izquierda, el R por fuera y hay que multiplicarlo después en la suma. Sale el lambda afuera en este término y me va a quedar el producto tensorial con S1 y con S2 de esta manera. El R multiplicando a la izquierda. O sea que valen las dos distributivas. ¿Bien? Ahora, también la propiedad 4 me dice que también vale el asociativo, porque fíjense, primero, estoy tomando tensores de distinto orden los tres. O sea, los tres tensores que tome pueden ser de distinto orden. Pueden, con énfasis en pueden, no deben. Pueden. Entonces, cuando haga el producto tensorial asociando primero el R y el S, va a ser lo mismo que este otro producto tensorial asociando el S y el T. La cuestión es que son funciones. Repito, son funciones. Entonces, la onda va a ser ver qué pasó con ese signo igual. ¿Será igual? Porque recién estuvimos analizando una conmutativa y había un signo igual ahí. Y lo primero que nos vino a la mente, o lo primero que teníamos que tener en cuenta, era que eran funciones. Y tengo que tener en cuenta la igualdad en los dominios. Entonces, la cuestión es, ¿será un igual o será un isomorfismo? O lo decía acá y acá arriba también. ¿Será un isomorfismo o será un signo igual? Veamos, analicemos
Eso, voy a copiar esto de acá arriba, me lo llevo por acá abajo y vamos a analizar qué pasa con el signo igual. ¿Es asociativa o es, perdón, es igual o signo isomorfo? Si es isomorfo no pasa nada. ¿Por qué? Porque en álgebra acuérdense de que el signo de isomorfismo se interpretaba como que era igual. Lo veremos. A ver qué pasa. Tengo que tomar un R, estoy en esta propiedad, en la 4. Al R lo tengo que tomar de orden R. O sea que acá el R va a ser simplemente con el R. Y va a tener dominio en, vea la R que está ahí. No hace falta escribir esto. Acá en S. Tengo que tomarlo de módulo S. Y el T que estaba tomando, tengo que tomarlo de orden T. Bien. Entonces, voy a armar el producto tensorial de la derecha. Primero hay que armar R con S. Entonces, acá me va a quedar R con S. Me explico primero los dominios. El dominio va a ser, ponga primero el dominio de R y multiplíquelo por el dominio del S. Codominio K. Listo, ya tengo el paréntesis. Ahora voy por T. Entonces tengo que armar el producto tensorial de esta función etiquetada de esa manera, producto tensorial con T. Entonces esta función va a tener dominio de esa función, que es esto de acá. Y esto va entre paréntesis porque hay dos cositas ahí. Hay dos cosas acá. Entonces va entre paréntesis. Multiplicado con producto cartesiano con el dominio de este otro que es este. Bien. Codominio K. Listo. Ese es el dominio entonces de la función de la derecha. Y ahora vamos por el de la izquierda. Hay que armar primero S y T. Entonces armemos primero S producto tensorial con T. Dominio de S primero. Entonces el dominio de S es esto. Lo multiplico por el dominio de la T, que es este de acá. Y esto va a parar al codominio, que es K. Esa es la función de producto tensorial de S con T. Ahora vamos con R. Entonces acá voy a poner R producto tensorial, paréntesis, esto. Estoy construyendo la función de la derecha. Entonces, si tengo este producto tensorial, el dominio que debo escribir primero es el de R, que es este otro, multiplicado por el dominio de este otro, que es esto, y como son dos cositas, van entre paréntesis. Y el codominio sigue siendo K. Bien, yo lo que tengo que analizar otra vez es que esta función que estaba escrita a la izquierda sea igual a esta otra función que estaba escrita a la derecha. Son funciones. Veo un signo igual, siempre me pregunto qué hay a la derecha y qué hay a la izquierda. ¿Qué es lo que son? Funciones. Por lo tanto, para que sea igualdad de funciones, lo que yo tengo que analizar, seguir analizando, es el dominio de cada una de ellas. Entonces acá yo voy a tener que analizar cuál es el dominio de esta función y cuál es el dominio de esta otra. Bueno, o sea, primero tienen que ser iguales los dominios, ¿no? Para poder poner un signo igual allí. La cuestión es que el dominio de esta otra es este conjunto de acá, lo escribo. Y acá voy a seguir poniendo porque acuérdense que estoy en onda análisis. Y que esto tiene que ser igual al dominio de la otra función que es esto. Como verán, no es la misma cosa, porque aquí hay paréntesis. Hay paréntesis. Y si yo armo
los elementos, si yo me fijo en la definición de los conjuntos, bueno, los mismos. Esto va a ser igual. Creo que ya lo están viendo, pero por las dudas lo hago. Acá voy a tener, ¿qué elementos voy a tener? ¿Cuál va a ser el formato de los elementos? Pares ordenados, porque hay un producto cartesiano entre dos conjuntos. Entonces acá hay un par ordenado, donde la primera componente va a pertenecer al primer factor, que es este, y la segunda componente va a pertenecer al segundo factor. Le pongo etiquetas, X, Y. Entonces el X tiene que estar en ese producto cartesiano y el Y tiene que estar en el otro conjunto, en el otro factor. El X, a su vez, está en otro producto cartesiano, o sea, y de dos factores, por lo tanto el X en realidad es un par ordenado, donde la primera componente es A, porque si es par ordenado le pongamos acá a la primera componente A y a la segunda B. O sea que acá, en lugar de X, yo tendría que venir y escribir ese par ordenado. Pero, si yo tengo, se me perdió un factor acá, no sé qué pasó, se me comió Y lo borraste sin R. querer, el BL. Ahí está, gracias. Ahí está. El A a su vez pertenece a B a la R, o sea que este A en definitiva es una tupla con R componentes, o sea que acá en ese lugar, en lugar de A, tengo una tupla con R componentes, o sea que acá voy a tener A1, coma, coma, hasta A sub R. Eso es la primera componente de acá, que aparece ahí. ¿Qué va a ocurrir con B? Tiene ese componente, entonces ahí ya no va a ser un solo elemento, sino es ese componente. Pongo 1 y voy hasta ese. Entonces, en el lugar de la letra B, habría que escribir esto de acá. ¿Sí? Y ahora me queda el I. ¿El I dónde está? En B, B a la T, o sea que el I también es una tupla, en este caso con T componentes, entonces me va a quedar acá. O sea, en este lugar de I tiene que ir eso. Es este conjunto. La cuestión es que me queda esa maravilla de ahí. Paréntesis por todas partes y elementos y subíndices por todos lados. Una cosa, esto se hace fácil porque todos los elementos en definitiva están en B, porque esto al estar acá cada una de las componentes está en B, en el B del módulo. Lo mismo acá, o sea que todos los elementos que aparecen acá, todas las componentes están en B. O sea que eso yo lo podría resumir, pero todavía no lo voy a hacer. O sea, podría escribirlo de otra manera esto. ¿De qué manera estoy hablando? Simplemente decir, miren, estos A que se tome acá, los B que tomo acá, todo esto. Y si sigo, hasta eso, todos esos elementos están en B. Acá era T. Ahí es T. Bien, todos esos elementos están en B. O sea, estoy jugando con una cantidad de R más S más T elementos dentro de este formato. Obviamente, este producto cartesiano. Armo este otro conjunto. A ver qué onda. La misma onda. Voy a intentar de hacerlo más rápido, pero no me quiero confundir. Primero tengo un par ordenado. En la primera componente tengo R componentes. Estas me van a servir. Con paréntesis las tengo que poner porque es una tupla que está acá en BR. Y ahora acá, en la segunda componente, tengo que poner otro par ordenado. En la primera componente debo tener S componente, una tupla con ese componente, ahí va. Y en la segunda
componente de esta van T, o sea que va esto de acá. Bien, y todos los elementos, los mismos elementos, están en B. Analicemos los formatos. Acá no puedo poner color acá, así que luego tengo que llevar el pen para poner color y ver dónde están los paréntesis, pero creo que ya se ve que no va a ser lo mismo. No puedo poner un signo igual en los dominios. Pero no me lo quiere copiar. Ahí está. Ahí va. Bien. Acordémonos que en este conjunto, acá arriba, lo que obtuve fue esto en definitiva. La idea para ver que son, primero, la cláusula es la misma, exactamente la misma. Lo que está cambiando es el formato de los elementos. Y ahí es donde voy a tener problemas. Voy a analizarlo. Acá con color, quiero usar el color. Acá tengo 3 paréntesis y acá tengo 2. Acá tengo una coma y ahí aparecen 2 paréntesis y ahí tengo uno solo. O sea, es distinto. El formato es distinto. De hecho, esto ya me dice que es distinto. Porque el producto cartesiano no es asociativo. No es asociativo. Por lo tanto, uno dirá, opa, pero no, acá no es igual. Son distintos. Son efectivamente distintos. Lo que sí se puede hacer, acordémonos que estamos en álgebra y en álgebra hacemos trampa siempre, poner en vez de signo igual, hay un isomorfismo entre esos dos conjuntos. Entonces ya no puedo hablar de igualdad de conjuntos, simplemente igualdad desde el punto de vista o salvo isomorfismos, creo que se llamaba cuando se ponía así. O sea, es una igualdad salvo isomorfismos. Bueno, ok, tengo eso, o sea, tengo un isomorfismo entre estos dos conjuntos, porque recordemos que estos dos elementos no son iguales. La pregunta es, si yo estoy diciendo acá que hay un isomorfismo entre estos dos conjuntos, la pregunta es, ¿cómo lo llamo ese isomorfismo? Llamémosle, se me han acabado las letras, vamos a usar una mayúscula. Esa letra que no me acuerdo cómo se llamaba, sí, esta es la sí. Bueno, la sí, vamos a definir un isomorfismo, ese isomorfismo que está ahí. Tengo que establecer una función que tenga ese dominio y que tenga este otro codominio. Entonces, tengo que aplicarle la función a qué tupla, a una tupla que está acá, o sea, un elemento de este de acá. Ese es el argumento de esta función. Es el argumento. Igual, ¿a dónde lo voy a mandar? Y a un elemento de acá. ¿Y dónde lo voy a mandar? Exactamente a lo que está acá. ¿Puedo? Sí, porque la cláusula de los dos conjuntos es la misma, así que puedo establecer esa función. Y se prueba que esta función es transformación lineal biyectiva. Y ahí ya tengo el isomorfismo. Listo, se acabó. ¿Hace falta demostrar que el isomorfismo biyectivo? La verdad que no. Pero en realidad lo que yo tengo es un isomorfismo entre el producto tensorial. Entonces yo parto de acá, tomo este producto tensorial que tiene este dominio y voy a parar acá, ¿no? La cuestión es que primero debería tomar esta función, pasarla a esta otra y después aplicar el otro producto tensorial. O sea, la relación va a ser con esta composición, haciendo composiciones entre los productos tensoriales. Así que acá no va a ser un isomorfismo y si yo quiero ver la igualdad, el signo igual, tengo que ponerle a este dominio esta función. Esto de acá, ¿bien? O a la imagen en realidad esto otro. La cuestión es que hay que armar una composición porque acá no es una igualdad sino un isomorfismo. Este ejercicio está dentro de los ejercicios que vienen para tensores. Cuando veamos tensores lo voy a volver a repasar otra vez para que podamos entender bien a qué es igual. Por lo pronto, ahí no es igual, acá es un isomorfismo.
debería haber puesto ese símbolo en lugar del signo igual. Si yo estuviese la teoría, para mí, para mis alumnos, a los que yo evaluaría en el examen final, sí le pondría el isomorfismo. El problema es que los libros no hablan de isomorfismo, no hablan del signo de isomorfismo, hablan del signo igual. Por lo tanto, no puedo darme el lujo de poner el símbolo de isomorfismo, que sería lo correcto. Es más fácil trabajar, interpretar, y por supuesto cuando uno está investigando en esta línea, es mucho más fácil ver el signo igual que el signo de isomorfismo. La cuestión es que ahí dice que vale el signo igual, pero cuidado que los dominios no son iguales y por lo tanto hay que definir funciones que me lleven o que me trasladen los paréntesis, por lo que me está haciendo esta función es cambiarme de lugar los paréntesis. Si se quiere, y voy a hablar muy mal, esto no lo podés decir Eva en el examen, estoy asociando los elementos, estos elementos que aparecían en la cláusula, de manera distinta. No le cambio el orden, lo que estoy haciendo es asociarlos de manera distinta. Acá en la conmutativa, si uno dice, bueno, acá me está diciendo que va a valer el signo igual vía isomorfismo. Y en la conmutativa, ¿por qué no? Y porque no tengo la misma cláusula. Básicamente, o voy a tener la misma cláusula, pero en sí va a estar complicada definirla de esta manera, porque acá también estoy aplicando R1 a X1 y acá R2 a X1. Ahí es donde se me complica esto. Acá, sin embargo, cuando aplico los tensores, la función tensorial, van a ver que siempre voy a poner la R a los A, la S a los B y así siguiendo. O sea, no, eso no lo voy a cambiar. Acá cambio el argumento también de los tensores. Ahí es donde tengo el problema. Aparte, salvo de que tengan que los R chiquitos ahí arriba, R1 y R2 sean iguales, ahí puedo entrar a analizarlo de otra manera y ver si ahí vale la conmutativa. A priori no vale. Hay que ver cuándo, y cuando se necesite, en caso que se necesite, se ve. Por el momento yo no lo he necesitado, así que no he analizado más profundamente qué es lo que pasa con eso. Pero se puede hacer. En el examen, si preguntan eso, hay que estar dispuestas a hacer este lío de gasto. Bien. Te dicen, bueno, ¿cuándo vale la conmutativa? Porque esa puede ser una gran pregunta. ¿Cuándo vale la conmutativa? Y tendrás que entrar a analizar y ver cuál es el dominio, cuál es el codominio y sobre todo los argumentos, como te digo acá. Acá no hay problema porque yo acá a los A siempre le aplico el R, al B siempre le aplico el segundo, que es el S, y a este siempre le aplico el T, no importa la asociación que tengan acá arriba. No importa eso. Siempre le aplico el mismo tensor a la misma tecla. Y ahí no hace conflicto con la fórmula, ni con el dominio. El dominio sí tengo problemas porque acá tengo que analizar y justificar con isomorfismo. Vos le pones isomorfismo acá, son isomorfos y ya está. ¿Bien? Porque estos dos conjuntos son isomorfos y listo, vos seguís trabajando como si sea igual. Porque lo único que va a afectar, lo único que va a haber afectación, va a ser en hablar del dominio. En la fórmula no va a haber problema. Están de ejercicio estas igualdades o estos isomorfismos. Así que va a ser necesario que lo hagas para poder ambientarte en las cosas. No creo que lo tomen porque no hay mucha práctica de esto, pero está en el programa. El programa que te dieron para estudiar está. Y Hoffman lo pone en el medio del libro. En el medio del libro de Hoffman está esto. Jerónimo no lo trata. Así que habría que ver ese tipo de detalles nada más. Bueno, pero es un buen entrenamiento para trabajar con funciones esto. Así que por ahora la idea sería trabajarlo, ver dominios y ver las fórmulas. Otra de las funciones interesantes que aparecen es, hay que tomar una cantidad finita de tensores
esta cantidad finita de tensores, voy a tomar n tensores en total y voy a considerar alguno de ellos. Acá no son n, acá es n. Ahí. Uno de ellos, si uno de ellos es la función nula, listo, el producto tensorial se hace cero, se anula todo. Y el que más interesante, la propiedad que más me gustó a mí es esta, porque esta me va a permitir construir tensores de cualquier orden a partir de esta propiedad. Esa propiedad me dice, mire, tome funcionales con dominio en B, solo en B, codominio en K, funcionales que sean obviamente lineales, funciones lineales o transformaciones lineales, y como el codominio es K, se va a llamar funcionales lineales. Tienen todos esos nombres dentro de lo que es álgebra lineal. Estas las vimos en dualidad, por eso está el estrella ahí. La cuestión es que si yo tengo n elementos de B estrella, puedo construir el producto tensorial y asegurar que es una función multilineal de orden R. O sea que esto nos va a permitir fácilmente construir funciones. Volvamos acá, tensores, perdón. Volvamos acá. Acá había definido R1 de esta manera. Supongamos, ahora sí, le voy a dar nombre a B. Voy a decir a qué va a ser igual B. Y pongamos que es igual a R cuadrado. Voy a tomarme 2 nada más, porque si tomo 3, vamos a terminar muy tarde. B va a ser R cuadrado y acá lo voy a considerar, este K va a ser el anillo de R cuadrado, que es el mismo R. Y ahí no hay nada que hacer. De hecho, R cuadrado es un espacio vectorial porque R es cuerpo, así que estoy dentro del espacio vectorial, pero el producto tensorial me pide, por módulo me alcanza para definir el producto tensorial. La cuestión es que tengo esto. Entonces acá voy a reemplazar, ahí donde dice B, voy a poner R cuadrado. Como es muchas cosas acá, lo voy a tener que poner entre paréntesis y ponerlo acá. Acá también. Y en lugar de los reales voy a tener esto de acá. Bien. Perdón. Tengo que tomar funcionales. Acá no es R, sino acá van a ser este. Y acá ya no va a ser E elevado a nada, sino simplemente va a ser B. Acá R cuadrado como estaba, entonces acá me queda simplemente R cuadrado, porque ese es el B, y K en los reales. Y a este le vamos a llamar F y F2. Y por acá tengo que decir a qué es igual N. N va a ser igual a 2. Porque estoy tratando de ejemplificar qué es lo que dice, interpretar qué es lo que dice esta propiedad para ver cómo se construyen los tensores. Entonces, tengo que tomar el n igual a 2, tomé el n igual a 2, el b que era r cuadrado y el k que va a ser los reales, el k viene acompañado con los reales. F1 tiene que tener dominio en B, ahí está, codominio en K, ahí está, o sea que me queda esto y lo mismo para F2. Y la idea acá es dar fórmulas para ver cómo se construye un tensor. Por ejemplo, una función aplicado a un elemento del dominio, tengo que dar la fórmula. ¿Qué tengo acá? Ahí tengo R cuadrado en el dominio, entonces acá voy a tomar un X y un Y. Y lo voy a mandar, por ejemplo, a X más Y. Esa es una fórmula. Y ahí tengo una función que cumple la propiedad de ser transformación lineal. Voy a hacer lo mismo ahora con F2. Voy a tomar otras letras, la X y la Y no. Voy a tomar otras letras porque hay que acordarse que hay que combinar los argumentos de nuestro producto tensorial, así que lo mejor es usar otras letras. Por ejemplo, Z, W, porque también hay que aplicarlo a R cuadrado. Y a este lo voy a montar a Z directamente. ¿Bien? Ambas funciones son lineales. ¿Cómo me doy cuenta de que es función lineal? Primero, cada letra que aparece acá no está elevada a ninguna potencia. Punto 1. O sea, acá la potencia es 1. Son lineales. Por eso la palabra lineal.
También la suma, acá hay una suma. No puedo sumar ninguna constante, por ejemplo 5. Eso ya no sería lineal. Esas son las claves para hacer o construir una transformación lineal rápida. Bien, acá no hay suma, así que no hay problema. Yo acá incluso le podría poner 3. Podría, no quiero. Lo dejo en Z nada más. Pero podría ponerle multiplicarlo por cualquier constante, sí se puede. Lo que no se puede es sumar para obtener una transformación lineal. Listo, ya tengo dos transformaciones lineales con dominio en B, con dominio en K, y eso hace entonces que la F1 y la F2 estén en B estrella. En B estrella. Eso significa que va a estar, que lo que era B era R cuadrado. Entonces en este lugar, donde diga B, voy a poner R cuadrado. F1 está en ese conjunto y F2 va a ocurrir lo mismo. Están ahí. O sea que ya tengo el antecedente de la implicación, que es una propiedad que vale. La demostración es muy sencilla, porque hay que demostrar solamente una propiedad, que es la de linealidad en cada componente. Bueno, la cuestión es que tengo F1 y F2 con fórmula incluida. ¿Qué es lo que voy a hacer? El producto tensorial de estas dos funciones. Entonces, tengo que agarrar F1 y multiplicarla. Me perdió el simbolito. Ahí está. Y F2. Dominio del producto tensorial. Tengo que ver F1. Miro el dominio. Lo escribo acá. Producto cartesiano. Miro el dominio ahora de F2. Ahí está. Codominio no tiene ningún drama porque siempre es K, o sea, los reales. Ahora vamos con la fórmula. Tengo que aplicar F1 y F2. Esta función se la tengo que aplicar a un par ordenado. O sea que acá voy a tener dos componentes. La primera componente tiene que ser un elemento de R cuadrado. O sea que voy a tener un par ordenado con dos componentes. Llamémosle, le vamos a poner otras letras así no las confunda con arriba. Acá hay B. Bien, ese es un elemento que está en R cuadrado. Y acá debo tener otra componente. No puedo poner la misma letra en forma general. No estoy diciendo que sean distintas los elementos que represente cada letra. Estoy diciendo que las letras a priori no pueden ser iguales en la formulación del producto tensorial. Listo. Ahí ya te construí el elemento del dominio. La fórmula del producto tensorial me decía, agarre la primera función o primer tensor y aplíqueselo a la primera componente que tiene de este lado. Ahí está. Y a esto hay que multiplicarlo con el producto del anillo con la imagen de la F2 aplicada a la segunda componente que está de este lado. Acá le puse ZW, acá tendría que haber con segunda, siguiendo la lógica de ZD, ¿no? CD, perdón, CD. Ahí va. Me aplico la fórmula de F1. Dice sume las dos componentes. Tengo esas componentes, ok, las sumo. Ahí apliqué F1 a esto. Y como es una suma, lo voy a poner entre paréntesis. Viene el por. Y ahora me dice aplique F2 a CD. La F2 dice a esto es igual a la primera componente que tiene adentro. Entonces ahí va a parar a C. El producto tensorial entonces tiene esta fórmula que ven acá. Esa de ahí. Quiero, qué sé yo, trabajarla de una u otra manera o seguir trabajando en esto. Ahí lo tenemos, aplicamos distributiva porque esto es producto del anillo, suma del anillo, vale la distributiva. Así que lo que obtengo como fórmula del producto tensorial es esta chiquitura de ahí. Es un primor. En base a todo el estudio que hemos hecho para definirlo, es una belleza la función. Entonces, lo que se tiene ahí es el producto tensorial. La verdad que sí. A todo esto es mucho nombre, muchas fórmulas para tan poca cosa. Es muy poca. Pero bueno, dice Hoffman que la gente de física hace milagros con esta función. Bueno, la cuestión es que ahí está
ese es el producto tensorial. Un ejemplo de producto tensorial, este que ven en pantalla. ¿Sí? Obviamente es el más sencillo que se puede construir. No solo es una fórmula o un ejemplo de producto tensorial, sino es un ejemplo de función multilineal de orden R en R cuadrado, de orden 2 en R cuadrado en este caso. O sea que tenemos un tensor de orden 2, esto que está acá es un tensor de orden 2 sobre R cuadrado. Esa es una. Y la otra que también es una función multilineal, o sea que va a verificar esta propiedad de acá. Bien, esa propiedad es la que va a verificar y también va a verificar todas estas propiedades de acá. Todo eso, esta belleza de acá. Una cosa muy, muy sencilla. Eso es producto tensorial. Y de ahí, ¿qué más hay? Bueno, estábamos con las propiedades, habíamos llegado acá y lo que resta ver es lo de funciones alternadas, que esto es una generalización de lo que se usó para determinantes que andan por acá. Determinantes, nosotros vimos funciones por columnas, que en realidad eran funciones alternadas acá. Eran funciones alternadas por columnas y que verificaban un par de propiedades. Bueno, lo que va a hacer ahora Hoffman con esto, porque no le bastó con definir producto tensorial y darnos una barbaridad de fórmulas, va a generalizar esa placa que se vio en determinantes, la va a generalizar ahora y lo va a hacer de una manera espectacular, porque va a decir que la L es una función alternada de orden R. L debe ser un tensor de orden 2, o sea que debe cumplir solamente con lo que dice esta placa, ser una función por dominio en B al cuadrado, porque el R vale 2, y cumplir con esta otra propiedad de acá. Es lo único que debe cumplir según Hoffman, una función multilineal alternada de orden R. Perdón, de orden R no. Acá, lo que pasa es que yo me voy a quedar después con 2. Acá es R. Eh, Después vamos a trabajar con 2, por eso la copié ahí y me olvidé cambiarlo. Esta va a cumplir entonces con la definición de la primera definición de multilineal alternada, con esta definición, con el R como está, esa la reservamos para después, y va además a cumplir esta otra propiedad de acá. ¿Qué dice esa propiedad? Tome una tupla en B a la R, o sea, en el dominio de la L. Considere dos subíndices distintos que varíen de 1 a R. O sea, vamos a considerar los numeritos chiquitos que están ahí abajo. Una vez considerado eso, fíjese que en la posición XY, en la yésima componente, y en la jésima componente, fíjese si no tiene el mismo elemento. O sea, si los X completitos son iguales. Acuérdense que esto simboliza que es el elemento que está en la yésima componente y este en la jésima componente. Me está diciendo, las componentes que ocupen esos lugares, si son iguales, la función es R. Muy parecido a lo que vimos con columnas, que era un piola, porque había que ver columnas y demás, considerar matrices, era un lío. La cuestión es, ¿qué es esto? En forma general es eso, una belleza. Y acá lo que se va a considerar es la familia de todas las funciones multilineales alternadas sobre B de orden R. Yo no me acuerdo, y no me olvidé de buscarlo ahora, si este símbolo lo puse yo o lo puso Hoffman. ¿No? Parece por esta letra es la lambda mayúscula, la lambda griega mayúscula. Creo que lo he puesto yo, porque esas letras las elijo solo yo. Hoffman se encargó de ponerle nombre a esta familia. La M viene, según lo que dice Hoffman, viene porque son funciones que se definen sobre módulos, no por la palabra multilineal, porque Hoffman utiliza las expresiones R lineales, funciones o formas R lineales, habla él. Funciones multilineales habla Jerónimo.
Entonces, cosma dice, le voy a poner la letra M porque el P es un módulo. La R porque obviamente es las veces que voy a multiplicar el módulo para ponerlo en el dominio de cada una de las funciones. Pero la M es de módulo. Ahora, en las alternadas, esta notación me parece que es mía. Así que con cuidado, siempre cada vez que introduzcas en el examen una notación o digas pertenece a tanto, acostúmbrate a decir pertenece a tanto, coma, siendo dos puntos y debajo pones a qué le vas a llamar a ese conjunto, ¿sí? Para evitarnos complicaciones. Porque aparte, yo no sé estas personas con qué notación se rigen, por Hoffman o por Jerónimo, donde varían las dos notaciones. Los conceptos, las definiciones son las mismas, lo que cambia es la notación. Y una cosita que le cambies puede ser que estemos en otro terreno. Por lo tanto, hay que, o que ellos entiendan otra cosa. Lo mejor es poner qué es lo que significa cada notación. Bueno, esa es la familia y hay un montón de propiedades que me van a servir para demostrar que ese conjunto, si lo elijo como soporte con la suma y el producto de funciones y el anillo del módulo, va a formar un módulo. Propiedades para demostrar esto, estas de acá, que se demuestran facilísimo. O sea, acá hay que seguir la corriente, la notación asusta, pero esto significa que verifica esa función que verifica estas propiedades que salen realmente muy fáciles. Son fáciles de demostrar. Y no he dado nada de esto para que lo trabajes, simplemente mencionar que lo que son, pero yo te aconsejaría que sí las demuestres porque por ahí pueden llegar a dártelas. Por ahí no tienen maldad a la hora de dar un examen y dar cosas fáciles y capaz que sea esto. Entonces el entrenamiento acá no va a estar de más en esta diapositiva. Por último, tenemos otro tipo de propiedades más fashion, estas son simples, más fuertes las propiedades acá, donde dice si usted tiene una función que es alternada por columna, o alternada, perdón, alternadas, toma dos escalares, toma dos subíndices distintos, por eso los corches, las llaves, y usted tiene la L aplicada a esta tupla, donde en la iésima componente de una coma aquí que se me ha ido, esa copita no va, esta es la iésima componente. Iésima componente. En la iésima componente aparece una suma con la coordenada iésima de la tupla, porque esta es la tupla original, esta es la tupla original. Acá xy está en la iésima componente y ahí está xj. Si uno tiene esto y acá no hay que xy y xj sean iguales, ojo, Si yo tengo esto aplicado y en la iésima componente la cambio por un lambda, ese lambda, por la iésima componente más ese beta por esa jésima, por la cosa que está ahí en la jésima componente, si yo lo sumo, va a ser exactamente lo mismo, nada más que lo único que va a salir afuera va a ser el lambda que está multiplicando a la iésima componente. El beta se fue, se va y no me importa por qué multiplique la jésima componente que está ahí, la jésima, ahí está la j, ahí está la jésima, no me importa. Lo que yo miro, me fijo en la iésima componente y si hay una suma, me quedo con el escalar que multiplica a la iésima componente en la que me estoy fijando. Lo demás queda igual. ¿Bien? Una propiedad interesante que usamos muchísimo también cuando vimos determinantes. Ahora, si yo tengo, acordémonos que siempre le estoy tomando esta tupla de acá, si tomo que el xy es igual a esta suma, a esa suma, simplemente me va a quedar igual a 0.
O sea, saco la suma fuera, se me van las sumas, se me van, porque lo que estoy diciendo es que el XY es combinación lineal del resto, ahí dice, tomo todos los X acá, todos los que tomé acá arriba, salvo el XY que está de este otro lado. Lo multiplico por los escalares que quiera, y si esa cuenta me da el XY, la función aplicada a estos elementos que tomé acá arriba me da 0. Punto. Y la otra es que si yo tengo dos subíndices distintos, donde tengo una componente en la y-ésima componente y otra en la j-ésima, y si yo decido cambiarlo, poner a esa en este lugar y obviamente a esta otra en ese lugar, lo que voy a obtener va a ser menos L aplicado a, a esta tupla con ese intercambio de componentes. O sea, si se intercambian las componentes, hay que agregarle un signo menos. ¿Bien? Un intercambio, un signo menos. Si hay dos intercambios, van a haber dos signos menos. O sea que ahí no va a quedar igual. No se va a afectar el signo. Propiedades que el único fin que tienen es generalizar lo que Postman trabajó dentro de 100 páginas anteriores a esa generalización. Las vuelve a demostrar Hoffman otra vez, vuelve a dar una pequeña reseña de cómo se demostraría. Jerónimo lo único que hace es hablar de esto, no habla ni de tensores, o sea, de este Wimmer, Jerónimo no habla. O sea, ella no habla de tensores, pero sí lo hace Hoffman, y vuelvo a repetirte, ese tema sí está dentro del programa que te han dado para estudiar. Bueno, por último, les vamos a hablar de los ejercicios a grosso modo. Son poquitos ejercicios porque el 5, 6 y 7 que dice exposición lo hizo Eva en una clase, está dentro de un video. Así que si tienen interés en ver qué es lo que habló, pueden ver el video. Eso se lo digo a la gente que va a ver el video después. Y las demostraciones que quedarían para los ejercicios, la verdad que son muy fáciles. Es seguir la corriente simplemente y fijarse qué conceptos hay involucrados para ver cómo se demuestra. El primero dice, tome un módulo, tome una base ordenada de B y demuestre que para cualquier elemento del módulo existe una tupla de elementos en el anillo del módulo y muestre que esas componentes son las coordenadas de X en la base B. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, definición de base ordenada. Base ordenada es que el conjunto formado por estos B, acá le voy a poner doble rayita, tres rayitas, perdón, porque a la tupla le estoy llamando B. La definición de base ordenada me dice, mire, los elementos de la tupla póngalos como conjunto y esto tiene que ser base. Si queremos, o sea, esto es esto, pero incluso a esto le podemos llamar, en vez de B con doble ratita, le podemos llamar con otro nombre. Por ejemplo, F. La letra que quieran. Lo voy a denotar a este conjunto con F, para no trabajar con las tres rayas. Una vez dicho eso, es base. ¿Sí? Base ordenada es simplemente eso. Cambio los paréntesis por llaves. Y eso es base. Ahora, ¿qué significa que sea base? Y significa que el F es generador y también significa que sea libre. Entonces, si es generador, va a significar, ahora si me voy a la diapositiva, estamos en módulos. Es el beamer de módulos o la sección de módulos en el apunte que hay que ver, que creo que estaba acá, en la 4. No, acá.
Me tengo que ir a módulos y rastrear donde estén todas estas definiciones, que yo ya sé dónde está, pero si no hay que buscarlo, y buscar qué significaba que sea generador. Acuérdense que yo me quedé acá, que es generador y que es libre. Entonces ahora me voy a fijar qué es lo que es generador. Me vengo y me fijo que sea generador de un submódulo. En este lugar va a estar B porque es generador de B. ¿Por qué? Generador de B. ¿Quién me dice eso? Y acá, que es base de B, entonces acá es generador de B. Dicho eso, entonces en ese lugar va a ir B. Entonces, B es un módulo, sí, porque B es módulo, va a ser submódulo de sí mismo. Lo que me interesa es esto. Entonces, el F, el submódulo generado por F o SMG de F, lo hablemos así, va a ser igual a B, porque acordémonos que ahí tenía que escribir la letra B. Ahora, esto es igual a esto. Esto me va a llevar, porque acuérdense que yo para demostrar esto tengo que partir de un X que está en B. Entonces, si el X está en B, el X va a estar en S sub M G de F. Ahí va a estar en este conjunto. El X está ahí. Si el X está acá, me voy a fijar que era esto, está acá arriba. O sea que el X es un elemento que verifica esta propiedad. O sea que el X es combinación lineal de F, donde el F es este conjunto de acá. Perfecto. Ahora, ¿qué significaba hacer combinación lineal? Y la combinación lineal de un conjunto F, acá en vez de estos X voy a tener B sub 1 hasta B sub n, significaba que existían escalares, esto ya lo tengo ya, o sea, eso ya vale, pero existen escalares tal que el X es igual a la suma. Interesante, porque ahí apareció una existencial, donde lo que también quiero probar es el existencial, así que ya voy bien. Aparecen lambdas, acá aparecieron lambdas, el existencial está afectado acá con los lambdas, así que con con ese caminito ya tengo hasta acá. Y después me aparece en la definición de combinación lineal que el X es igual a una sumatoria. O sea, hasta ahí llego, que el X es igual a una sumatoria de los lambda por los elementos que tiene F. Ajá, ¿y cómo lo relaciono ahora con este? Con la tupla. Me voy ahora a fijarme porque acá solo he usado este concepto de acá. Solo eso. Y he seguido el camino. Y llegué hasta una sumatoria de X por cosas. Bueno, sigo entonces mirando. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué concepto? El de coordenadas. Entonces me voy a 3, me fijo en coordenadas. En esta diapositiva no está, pero ahí hay un hermoso subíndice, un hermoso link para hablar de coordenadas. Me dice, mire, ahí apareció una tupla con lambdas. Apareció una tupla, no me importan las letras. Pero acá también está la sumatoria. Y me dice que los lambdas están en K, cosa que ya lo tenía de la definición de combinación lineal, y apareció la sumatoria. Todo esto lo tengo de la definición de combinación lineal. Entonces, si tengo esto, me voy por acá, y yo como quiero una tupla, puedo decir que esto es la tupla de coordenadas de X respecto de B. Los lambdas son la tupla. Y me dice, denótela de esta manera. Y ahí apareció la demostración o la parte que quería demostrar de esta proposición. Listo. Sigo acá. Vamos a la 2. En la 2 vuelvo a tener un módulo, vuelvo a tener una base ordenada de B y un X que está en B. Esa es la diferencia, acá era para todo. Acá lo va a tomar al X ya como hipótesis, no como algo que quiero probar. O sea, lo pone como condición. La propiedad me dice, mire, si usted tiene que las coordenadas de X respecto en la base B es igual a esta tupla y también es igual a esta otra tupla, va a resultar que cada componente es la misma. O sea que hay una única tupla de coordenadas para X respecto de la base B. Esa sería lo que dice esa propiedad. ¿Cómo se demuestra esto?
vuelvo otra vez a poner todo sobre la mesa. No me olvido que acá tengo axiomas. Base ordenada. Entonces vuelvo otra vez a esta tupla, la pongo como conjunto, la denoto como F, le voy a llamar, es una base, esa es la definición, es base, y que sea base significa que ese conjunto F es generador de B y que es libre. Como generador empiezan a rastrear, no hay mucho que decir, entonces uno se va a perder acá en el camino. Pone todo sobre la mesa, tiene en cuenta todas las propiedades de generador y también de libre. Acá con este primer ejercicio me bastó mirar generador y nada más, de libre ni lo toqué. Pero bueno, pero libre me apareció antes, me fijo todo lo que sé de libre, ¿dónde me fijo? Otra vez acá. Y voy a ver siempre en la primera parte del módulo, ahí están las definiciones básicas, ahí aparece la palabra libre, entonces ahí está la proposición que cumple con la definición, y después aparecen un montón de propiedades, son 5, donde habla de submódulo, módulo, generador, habla de acá también, generador, habla de cardinal, ahí habla de libre, pero acá fíjense, el F es el F, este F que aparece acá, es distinto del generador de acá, o sea, no tiene sentido que relacione los cardinales. Aparte, ¿qué onda con los cardinales? ¿Qué me importan los cardinales si yo quiero hablar de coordenadas y de los escalares que están adentro? Pero la 5 me habla de libre y me habla de libre. Y eso es lo que está aquí en el consecuente de la implicación que quiero demostrar. Entonces, significa que vamos a tener que usar entonces esta propiedad, porque libre lo tengo, por lo tanto va a valer esto. Que si usted tiene un X en B, donde el X lo puede expresar como dos sumatorias, va a tener este consecuente. Tengo esto de hipótesis, esta parte de arriba la tengo. ¿Qué me está faltando? Que el X sea igual a dos sumatorias distintas. Una con lambdas y otra con betas, o con escalares distintos. Bueno, vamos a ver, ¿de dónde sacamos la sumatoria? ¿Qué tengo de antecedente en la implicación? Las coordenadas. Y si tengo coordenadas, por definición de coordenadas, el X es igual a la combinación lineal de los lambda multiplicado por cada uno de los elementos que tiene la base. Ahí me apareció la sumatoria. Entonces ya tengo esta parte de acá. Y del otro lado voy a tener la otra sumatoria con la otra. Con esta otra propiedad de acá. Con esta definición de acá de coordenadas. Listo. O sea que es aplicaciones, enganche de propiedades, todo esto. No hay construcciones de ningún tipo raras. Son enganchar propiedades, que es muy buen ejercicio para ir memorizando definiciones que son importantes. Las demostraciones que se ven acá van a valer también cuando trabajemos con espacio vectorial. Lo único, la diferencia, la única va a ser esto de acá. El nombre, nada más, pero voy a tener la misma demostración con las mismas propiedades. Después hay que probar que las funciones coordenadas son las formaciones lineales, o sea que acá tengo que ir a ver qué es lo que eran las funciones coordenadas. Ahí en definiciones básicas no las van a encontrar, obviamente las van a encontrar en el link donde habla de coordenadas. Ahí está, funciones coordenadas. Y vengo entonces a ver, la función coordenada es una función que está definida no por fórmula, sino por cláusula. Por una proposición está definida. Bien, ¿por qué está definida de esta manera? Porque al X tengo como argumento X y esto lo manda lambda su I. La fórmula no tiene ninguna relación con el X, no habla de X en forma explícita. Por lo tanto, tengo que relacionar ese lambda que no es constante, porque si hubiese sido constante me hubiesen dicho el lambda sub I pertenece acá, o a lo que sea, no me lo dicen. Entonces quiere decir que esto está variando. Si varía y no tiene relación con X, hay que decir cuál es la relación entre ellos del otro lado. Ahí por eso es que aparece el sí, solo sí, y la relación es que es la iésima coordenada de X respecto de la base. Cambio la base, cambio las funciones coordenadas.
hay n funciones coordenadas por cada base que yo tenga distinta de B. Propiedades para trabajar. Acá, lamentablemente, estas propiedades no se van a poder usar porque lo que yo quiero ver es que sea justamente una transformación lineal. Así que estas hay que ver si se pueden usar. Para hacer transformación lineal, me vengo acá y me fijo cuál era la definición de transformaciones lineales y simplemente se debe cumplir eso. Digo simplemente, la demostración, las propiedades que hay que demostrar tienen proposiciones fáciles de leer. Ahora, la demostración no es tan así. Hay que remarla un poquito. Pero, a ver, sale todo con definiciones. Me salta un nuevo concepto, me fijo qué dice ese concepto, cuáles son las propiedades relacionadas. No es necesario que las escriba, pero sí tenerlas en mente o revisarlas en los mismos para ver por dónde se pueden encarar. Van a ver que van poniendo las cosas, van escribiendo y debo probar qué es lo que debo probar, qué debo probar, qué debo probar, a qué es equivalente. Y van saliendo los conceptos que hay que tener en cuenta. Y sí va a haber algo que van a tener que probar, como por ejemplo, cuáles son las coordenadas. Si yo tengo, vamos por acá. Si yo tomo un vector X en la base, en el módulo B, y tomo una base y quiero calcular las coordenadas de este X respecto de esa base, yo sé que esto me va a dar una tupla. Bien, bueno, la idea va a ser ver qué onda cuando yo acá considero un lambda y le pongo el lambda acá adentro. Por ejemplo, la idea va a ser demostrar que esto, voy a tener la necesidad de demostrar que ese lambda lo puedo sacar afuera y que esa igualdad vale. Eso es lo que hay que demostrar para poder llegar a mostrar de que las dos subis son transformaciones lineales. No es difícil, pero tampoco es tan trivial como las dos de arriba. No sale con propiedades. Hay que demostrar otras cositas, pero fácil, no es difícil. Y la última es más fácil, es fácil, la notación como siempre se complica, es una función con esa notación fea, pero todo esto es una etiqueta de una función que dice, mire, le voy a llamar phi tilde, voy a tener el B del módulo y la B de la base son fijas. Esta función aplicada a cada elemento de B lo voy a mandar a la tupla de coordenadas. A la tupla, no matriz, porque hay paréntesis acá. Hay que probar que es isomorfismo, o sea que es una función biyectiva y que además es transformación lineal.